así de verdad horrible, también por el tema de la cocina, porque hay mucha gente que muere también en el abandono y se lleva todo ese secreto, esa riqueza que es tan maravillosa. Así que eso. Vamos a escuchar las palabras para que después respondan todas juntas. Ya. Espera, que había una palabra pedida acá, después usted, Capello, y ahí terminamos contigo. Ya, son las 4 preguntas. Agradecer esta exposición. Me presento, Vladimir Valenzuela, soy concejal de la ciudad. Y también quiero vivenciar también, es que pasa que se juntan muchas cosas. Yo nací y me crié en el barrio Puerto, en Aulas Cuevas, Clave, Los Siete Machos, y todo ese mundo de la Casa Amarilla, que era un lugar bien peculiar. Y me acordaba, después supe, unos años después, que cuando niño iba donde mi madrina a comer cazuela un día domingo y llegaba un viejito a comer con ella, el viejo de la casa, y después supe que se llamaba Jorge María. Y evidentemente uno ve cómo hoy día este tema del patrimonio inmaterial, de los tesoros vivos de la ciudad, están ahí presentes siempre, deambulan. Y yo me acuerdo en la Rosa de San Francisco que salía la música en las casas y uno canta sin saber las letras de las canciones en forma inconsciente. Cuando escucha vals, cuando escucha tango, cuando escucha cueca, uno canta nomás, pues la sabe, sin tenerlas dentro de un cassette o un disco, o cosas antes. Entonces, yo creo que tenemos desafíos. Quiero plantear un poco eso. Tenemos un desafío como ciudad. Y yo me enfocaría en 3 desafíos. Evidentemente, el tema patrimonial y los significados de 20 años, hay mucha opinión. Hay mucha opinión si se avanzó o no se avanzó, qué se hizo, qué no se hizo. Yo soy bien crítico sobre el tema del fondo, por ejemplo, el préstamo BID, que se hizo en su minuto, que todavía no se sabe qué pasó con todos esos recursos. O la mirada inmobiliaria que tiene el concepto patrimonial, o esta frase que dijiste, Macarena, de que se ve la ciudad, se contempla, pero no se ve al habitante. Yo creo que desde la ciudad y en el consejo en particular hemos visto 2 o 3 iniciativas que creo que son importantes. Creo que hay que profundizar más, de reconocer a nuestros tesoros vivos, reconocerlos. No puede ser que el Jorge Faría murió de la indigencia. Eso no es presentable, no tiene ninguna justificación, ninguna. Entonces ahí hay que hacer políticas públicas comunales o nacionales o lo que sea, que permitan que los tesoros vivos de nuestra ciudad vivan y mueran de buena forma. Lo otro es apoyar la infraestructura cultural, pensando también, por ejemplo, hoy día se están abriendo nuevos espacios. La convencional, Teatro Rivoli y otros espacios, el viejo bar que decayó mucho, también están volviendo. Y hay que activar, hay que entregar recursos, creo que es fundamental. Y lo tercero, creo que hay que hacer una política patrimonial mancomunada. Es imposible que sea solamente el municipio o solamente el Estado. Tiene que haber municipio, Estado, privado, academias, para que podamos avanzar. Si no, vamos a dar 2 pasos. Eso nomás. Gracias. Sí, por favor. ¿Yo? No, ya. Esta es la... Como digo yo... Vaya a mandar los nombres. Mire, yo quiero hacer un resumen. Yo en estos momentos les digo, tengo 81 años. ¿Ya? 81 años. Siempre me ha gustado la bohemia, pero la que yo le digo, la bohemia relativamente sana, equilibrada. Y aquí tengo que decir lo siguiente, en la bohemia, dentro de este patrimonio cultural, porque por un lado está la arquitectura, los edificios, ¿no es cierto?, la gastronomía, pero está lo que se llama la bohemia. Entonces, la bohemia yo creo que son 3 actores que están ahí, que forman la bohemia. Uno son los escultores de la música que actúan, ¿no es cierto?, después de las 10 de la noche hasta
bueno, al amanecer ahora hasta las 2 de la mañana. Pero esos son. Después, el empresario que cree de que hay una fuente de trabajo, ¿no es cierto? Y también percibe renta, es un negocio, perfecto. Entonces ya tenemos dos. Si falta uno de ellos, la bohemia no funciona. Pero lo más importante, el público. El público. Y yo les digo, tenemos que cambiar el concepto de la bohemia, porque uno dice la bohemia, inmediatamente dice, los borrachos, cigarros y una serie de cosas. Y no, mire, yo a los médicos le he dicho, yo tengo 81 años, me siento bien, ¿ya? Hasta ahora, uno nunca sabe mañana, una semana, después de los 70 años, ¿no es cierto?, uno puede estar bien y a los 2 días, ya. Pero le digo, mire, ustedes siempre, para vivir harto años, que levantarse temprano, acostarse temprano, no, le digo yo. Mire, lo que sucede, yo creo que la bohemia, a uno, pero esa bohemia equilibrada, le voy a poner un ejemplo, en el Cinzano. Yo iba al Cinzano con mi señora, con otro matrimonio, nos sentamos, nos servíamos un traguito, después unos platos y se bailaba entre medio de las mesas, que era una cosita chica, se bailaba cueca, se bailaba. Entonces, pero lo importante, ahora ya no se permite fumar dentro de los locales, así que más sana la bohemia todavía. ¿Y qué es lo que avejenta al hombre? ¿Qué es lo que lo deteriora al hombre? Los problemas. Y resulta que cuando uno hace bohemia, se conversa de tantas cosas, viaje, amistades. Oiga, son 2 horas que uno se relaja, no tiene ningún problema. ¿Ya? Y en vez de pagarle 50, ojalá no haya un psiquiatra que haga 60.000 pesos a un psiquiatra porque tengo un problema, resulta que lo mejor es esta terapia de grupo que ellos dicen y que se hace en la bohemia. Si la bohemia tiene que ser sana. Bueno, es el tercer actor y a ese actor yo creo que es importante dirigirse a las autoridades. ¿Ya? No pensar que, como se decía, ya te vas a amanecer. No, sí. Yo creo que esa bohemia sana hace muy, pero muy bien. Antiguamente, chiquitito, es que hay una cosa así, Valparaíso cambia y la bohemia tiene que cambiar, pero existir. ¿Por qué? Los barcos antes llegaban con 15, 20 tripulantes, se demoraban 20 días y ahí aparecían todas estas casas de prostitución para atender a los marinos. Pero después la tecnología nos lleva a que un barco puede traer 5 personas, ¿ya? 5 personas, 6, todo muy tecnológico, y resulta que ya esas casas que habían no existen. Y por lo tanto esa bohemia se terminó. Pero hay otra bohemia que es la que yo digo que deben hacer. Y para terminar, el barrio bohemio, muy bohemio, que se olvida la gente, es el barrio Almendral. El tango era en el Café Imperio, lo que es la parte del Senado, atrasito, ahí está el Café Imperio. ¿Ya? Y está el Café El Bogarí, habían el Café Valparaíso, se bailaba tango, bolero y todas esas cosas. Y después ya relativamente hace poco, digamos por el año 85, estaba una cosa que se llama, y ahí le quiero decir como una bohemia. Resulta que frente a donde está Sodimac, ahí está la pensión La Rosa. ¿Y qué es lo que pasa? Yo me recuerdo, había niñas, porque hay un hotel ahí en la esquina, y que ellas trabajaban hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Pero después llegaban profesores universitarios, profesionales, de comerciantes, todo, a la pensión La Rosa. Llegaban las niñas también ahí, pero no llegaban a buscar clientes, no, a hacer lo que era la bohemia. Se pedía una guitarra, se cantaba, ¿ya? Y unos platos de comida típica. Entonces, bueno, por eso digo yo,
Esto quería exponer para que hagan un análisis. Sí, muchas gracias por sus palabras. Vamos a dar las dos preguntas o comentarios más bien que ojalá sean un poquito más acotados para poder ir terminando ahí con las últimas que nos quedan decir. Sí. Yo también una pregunta en verdad. Personalmente me acerqué a la bohemia por mis bisabuelos, contando todo este mundo que estamos reflejando acá, de la convivencia social, de cómo la música y la bohemia fueron parte importante y son todavía parte importante de la identidad de lo que es Valparaíso, más allá del barrio Puerto, sino que como su conjunto total. Desde ahí entendemos que la bohemia no es solamente música, sino que también son formas sociales, formas en las que nos acercamos y compartimos de manera específica en torno a lo que es la bohemia, que si bien es la música lo que nos acerca directamente a ese sentimiento, son muchas otras cosas, la instancia social que nos decía aquí, este momento de relajarse, que se daba mucho la tertulia después del trabajo, después de las horas fuertes, nos reuníamos todos a compartir en torno a la música, todo este tema. Hoy lo vemos en un total abandono, como se dice, tanto en su estructura patrimonial como en lo patrimonio material de esta bohemia, y somos la nueva generación que también sueña con volver a conocerla, con que hemos crecido con los relatos que nos cuentan acá, como vemos los grandes y antiguos edificios tan botados, tan abandonados, que pensamos que lo que más va a salir de ahí es que una empresa lo compre, lo bote y haga quizás qué cosa, y se pierda totalmente esto que quiere transmitir la tradición de la bohemia aquí en el puerto. En eso, basándose en eso, quisiera saber cómo es que se aborda el trabajo de la recuperación de esta memoria bohemia hacia la actualidad. Como mismo lo decía, o sea, en torno a un público que quizás sí la quiere rescatar, pero nos vemos un poco atrapados en algunos márgenes económicos, sociales y políticos también que no permiten recrear todo ese espacio como antes. ¿Cómo podría trabajarse una recreación de la bohemia en la actualidad? Esa creo que va a ser una pregunta que, como es la pregunta que se ha hecho, que se podría responder al final, y escuchamos ahí a concejal Ya. con la última y después nos referimos a tu... Bien cortito, bien cortito. No puedo dejar de felicitar, de agradecer a todos los expositores. Este encuentro es muy valioso. Se ha podido apreciar que cada uno tiene su posición, tiene su experiencia, que la puede reflejar acá. Una de las que más me ha impresionado es la del señor acá. Creo que se pasó, hizo una semblanza histórica de lo que fue de lo que es la bohemia y lo que fue la bohemia, y me recordé de ese trabajo fílmico que dejó el doctor Aldo Francia, que allí sí tenemos lo que fue realmente la bohemia y hacia lo que se encausa el momento que vive hoy Valparaíso. Pues nada en vano un apagón cultural que lo mencionó la niña Comesaña, y también la profesora de música. Así que yo me tengo que retirar, por eso voy a hacerlo muy breve, y me tengo que retirar a lo que hago, y es la presentación de un gran músico, Ernesto Holman, que es un músico regional, que tocó con Congreso muchos años y ahora está acá en Valparaíso, está llegando. Me acaba de enviar un WhatsApp, quedamos de que tú nos recibías y ¿a dónde estás? Y aquí estoy. Así que muchas gracias por esta instancia y vamos a seguir participando, que sea más amplio. No solamente esperemos la conmemoración de los 20 años, hagámoslo más seguido. Está muy bueno. Muy buena la invitación. Y gracias, Canano, por recordarse de los años. Para cerrar, vamos a dar ahí a Macarena, como es parte de la organización. Algo bien cortito que me olvidé de mencionar y que no puedo dejar de hacerlo. Se encuentra acá en la sala gente de UCB Televisión, a propósito de lo del doctor Aldo Francia, que está preparando un trabajo fílmico, una serie de programas sobre lo que hemos estado conversando hoy acá. Así que seguramente van a acercarse a algunos de ustedes, porque es necesario tomar contacto con algunos de los expositores, porque esto hay que dejarlo escrito, hay que dejarlo allí patente, filmado, digamos, para la televisión. Buena noticia, entonces. Voy a darle la palabra a Macarena a ver si puede ella tomar un poco la respuesta, y para ir cerrando, y de ahí si alguien más quiere complementar de aquí de los expositores para poder cerrar esta actividad, porque nos están avisando que no están pidiendo el lugar.
No, te contesto desde lo que estamos haciendo, que quizás no es tan directo, pero es el enfoque que hacía referencia a la exposición, que tiene que ver con que la corporación está siguiendo una estrategia de trabajo que tiene que ver con regeneración urbana. No solamente de rehabilitar los edificios solamente, sino cómo estos tienen usos y cómo se integran al paisaje. Y una de las cosas por las cuales estamos en ese enfoque es porque Valparaíso ha perdido mucha población, ¿ya? Y para que los bares se llenen de gente, para que la ciudad se dinamice, para que la gente tenga más oportunidades, hay que densificar, sobre todo lo que es el barrio Puerto. Hoy día, según el censo del 2017, en el barrio Puerto solamente viven 176 personas, ¿ya? Entonces eso, y está a la baja. Entonces son urgencias que tenemos y cómo se materializan en futuras compras de inmuebles para hacer vivienda. Se materializan con que la municipalidad acaba de rentar el edificio La Nave en Sotomayor con Serrano. Entonces va a llegar una cantidad de gente a trabajar que triplica la cantidad de gente que vive, y además se van los juzgados, que en el fondo tienen un nivel de circulación de público. Estamos apostando a vivienda accesible para la gente que pueda habitar el centro. Entonces, desde ahí la corporación puede ir generando estos caminos porque necesitamos familias y gente que poblen el sitio patrimonio y bueno, la comuna, pero lo que nos compete a nosotros es el sitio patrimonio. Entonces, esas son las estrategias que tienen que ver, y también generar, bueno, hasta el sello de la música, que ustedes no lo hablaron, pero son cosas importantes y eso es más que alguien quizás lo pudiese contar, pero eso, porque creo que es importante, porque habla también de cómo proteger etcétera, etcétera. Y hemos venido desarrollando distintas acciones para poder recobrar esa vida de la bohemia tradicional o de la bohemia porteña, ¿cierto? Una de ellas tiene que ver con la creación del sello local musical emblemático, con el subtítulo Música de la Bohemia Tradicional. Lo que va a hacer ese sello es que se le va a otorgar a los locatarios, a los locales donde ocurre la música en vivo, que prodiguen buenas prácticas laborales a las y los músicos de la bohemia tradicional de Valparaíso. En la medida en que cumplen con determinados estándares, van a acceder a tener ese sello estos locales y van a recibir determinados incentivos para que de esta forma se siga reproduciendo esa cultura en estos espacios. Incentivos tales como difundir la programación de esos locales en las pantallas gigantes que hay en Valparaíso, acompañamiento a los locales para que puedan postular a fondos Corfo, del Ministerio de las Culturas y otros para poder mejorar sus establecimientos, incentivos tales como, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay una política en particular. Y así hay otras más. Está, bueno, el libro que mostraba recién Lorena Huenchuñir, que también fue financiado por los presupuestos participativos y que fue encomendado por el Servicio de Patrimonio. Hay ejercicios de memoria ahí muy fuertes. Tenemos antecedentes para atrás también de ejercicios de memoria muy, muy potentes en distintas etapas de nuestra vida. También está el libro Cantores que Reflexionan, del Gitano Rodríguez, que habla de la época de las peñas, también súper interesante. Está el documental de Jaivas, que salió en UCB y donde también se habla de la bohemia porteña, muy interesante. Hay un montón ahí de registros que nos ayudan a entender ese fenómeno. Y bueno, existen otras instancias programáticas, como lo que vamos a hacer mañana. Vamos a estar en Plaza Aníbal Pinto, y lo que está bueno ahí, vamos a estar en Plaza Aníbal Pinto y también en la Matriz, en el atrio, ¿cierto? A las 12, y en la Plaza Aníbal Pinto a las 15 horas, bueno, ahí está. Y esto se inserta en una ruta de esfuerzo programático para trabajar junto con esas comunidades, y así lo fue, por ejemplo, la Cumbre Internacional del Bolero, el Valparatango. Hay que generar un certamen exclusivo para la cueca, y ese es un tremendo tema pendiente que tenemos que trabajar y que me gustaría que en este conversatorio que es en acta, que tenemos que hacer este año la primera versión del Festival de la Cueca Chora Porteña, y eso es algo que hay que hacer. De la cueca porteña, chuta, ya empezamos ahí con las categorías. Bueno, sí, porque además bueno, en efecto, así ha sido nuestro trabajo además. Ahí ya viste cómo saltó el tiro la Kenia. Porque el esfuerzo además tiene que ser participativo. En ninguna forma puede ser un ejercicio entre cuatro paredes hecho por un grupo de técnicos o tecnócratas que
resuelven esto, no. Eso ya se acabó, el 18 de octubre fue suficientemente claro también en ese sentido, o sea, no se nos olvide que la expresión que salió con mucha fuerza a la calle fue exigiendo transformaciones en ese ámbito también, ¿no? No esta cosa que nos han querido hoy día pintarrajear desde los medios de comunicación, que es que todo eso fue una expresión insurrecta y de salvajismo que vino a destruir, no. Lo que hubo ahí fue una manifestación soberana de la gente que pidió que las políticas públicas se trabajen con la ciudadanía. Eso entre otras cosas, ¿no? Que haya una dignificación de la vida, y eso es porque la gente que padece las políticas necesita verse involucrada en el ejercicio de la construcción de las mismas. Entonces, eso ya se acabó y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con las comunidades en el diseño y ejecución de esas políticas, así que ese primer festival de cueca porteña deberá ser entonces formulado ahí con la mesa cultura de la música. Así que eso, bueno, desde ya ahí estamos entonces invitando para mañana. Vamos a estar en el Atrio de la Matriz a las 12 y a las 15 entonces en Plaza Aníbal Pinto. Súper. Creo que no las veo. Bueno, un fuerte aplauso. Quiero agradecer a los expositores, a la corporación que nos invitó a participar y a todos ustedes que pudieron participar hasta ahora. Recordar la invitación que hacía Sebastián y la corporación, y también el día lunes tenemos un conversatorio que se denomina Pasado, Presente y Futuro del Sitio de Patrimonio Mundial con el alcalde y la subsecretaria de Patrimonio. Un fuerte aplauso para todos ustedes.